America by leaders who rarely connect with one another. Since 2013, CXO Forum has built the most relevant network of C-level executives and strategic partners in the region. Today, more than 10,000 colleagues and friends across Colombia, Mexico, Chile, Argentina, Ecuador, and Peru, united across CIO, CMO, CFO, and CPO chapters by one mission: collective intelligence. Because business is built on trust, not transactions. And now we are introducing CXO One, the new platform from CXO Forum. AI-powered strategic networking, in-person and virtual encounters, exclusive partner benefits, and Anna, your executive C-level intelligence. Activate your access at cxowoon.cxoforum.net. CXO Forum, growing together. Me encanta esta presentación. No vendemos, sino hacemos relaciones entre todos. Eso es lo que realmente hacemos, eso es lo que realmente impacta a nuestro entorno, ¿no? Donde generamos beneficios para otros, y eso creo que hacemos todos con nuestro trabajo, con nuestros talentos, y de eso se trata estar en esta comunidad. Aquí tenemos a nuestro querido Ricardo Larte, que es nuestro fundador de esta gran comunidad a nivel LATAM, que nos ha enseñado y que nos hace crecer y que está impactando, pues no solamente nuestro país, sino varios países de Latinoamérica en este momento, teniendo a los mayores líderes de las empresas más relevantes del continente. Entonces, creo que es un visionario fantástico el que tenemos acá como mentor de todos nosotros aquí en CX Forum. Adelante, mi Laurita. Bueno, aquí su servidora. Yo soy la Managing Partner de CFOs dentro de CX Forum, así que simplemente mi presentación es que aquí estoy para apoyarlos, para servirles y para poder ser canal de conexión entre todos ustedes y generar valor e impacto lo mejor que pueda con los pocos o muchos talentos que Dios y el universo me regaló. Adelante. Tenemos aquí nuestra querida Julie Martínez, que ella es la que hace que todo esto sea posible, ¿no? Ella realmente son las manos creativas, las manos operativas, la que le pone alegría, pasión, amor, y que se divide en muchas personas a la vez para que todo siempre salga bien. Es maravillosa. Por ahí tendremos a otros colaboradores ahí detrás. Tenemos a Laura Sofía también, que nos está acompañando hoy, nos está apoyando en este webinar, que esperamos que sea de gran impacto para todos ustedes y que sea de gran valor, porque hacemos todo con amor para que así sea. Entonces, Julie y Laura Sofía, muchas gracias por ese espacio y por ese tiempo que nos dedican a todo el equipo. Bueno, esta va a ser nuestra agenda, básicamente. Pues les vamos a dar pues nuestra bienvenida a nuestros speakers, a nuestros maravillosos speakers que ya los vamos a presentar, a Juan Carlos Hoyos y a Eduardo Ginás. Entonces, bienvenidos, gracias a ustedes por este espacio maravilloso y por el tiempo, porque sé que es muy limitado para todos ustedes. Básicamente, pues vamos a hablar de la inteligencia artificial autónoma y cómo esta está redefiniendo la estrategia y las decisiones financieras. De eso se trata este webinar, que estamos seguros que va a ser muy impactante. Y bueno, después si tenemos espacio para podernos conectar un poco más. Esta es nuestra presentación. La idea es que esto sea muy conversado, que podamos hablar, que ustedes puedan escribir las preguntas dentro del chat, que cualquier inquietud que tengan nos la puedan hacer llegar, que si tenemos el espacio para resolverlas, esas inquietudes que Juan Carlos y Eduardo nos las puedan resolver, lo haremos, o si no, serán preguntas que seguramente analizaremos y podremos en otro espacio seguirlas respondiendo. Entonces, los invitamos a que sean muy participativos, los invitamos a que estén siempre pues alertas a hacer preguntas, a levantar la mano, y que, como les digo, sea un espacio de co-creación y de colaboración. Entonces, aquí tenemos a nuestro querido Juan Carlos. Les voy a hablar un poco, les voy a hacer un pequeño brief, me voy a poner mi tecnología para poder leer. Juan Carlos es un convencido de la necesidad y la importancia de construir país desde el lugar en el que esté. Y es justamente esto lo que busca hacer desde el liderazgo dentro de Internexa.
construir país desde la tecnología y las telecomunicaciones. Juan Carlos, con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y corporativo, con una trayectoria destacada en la dirección estratégica, la planeación financiera y la generación de valor empresarial. Juan Carlos es actualmente el gerente encargado de Internexa y previo a esto ejerció como CFO regional de la misma compañía, liderando toda el área financiera. Así que tenemos un gran conocedor del sector que ha pasado por diferentes cargos y creo que tenemos una eminencia dentro de esta conversación. Antes de su llegada a Internexa, ocupó durante más de una década el cargo de director de planeación financiera en Isagen, donde lideró procesos de valoración empresarial, evaluación de proyectos, gestión de activos y la integración post-adquisición con Brookfield. Es contador público y cuenta con especialización en finanzas corporativas, negocios internacionales y liderazgo estratégico, además de un MBA de la Universidad de AFIT, y su experiencia, liderazgo y capacidad de articulación lo consolidan como un referente financiero en el sector. Entonces, más que bienvenido, una super hoja de vida. Creo que tenemos mucho que aprender de ti, Juan Carlos. Gracias por este espacio. Tenemos también a Eduardo Ginás, es economista de la Universidad Javeriana con una trayectoria que conecta el mundo financiero con la transformación tecnológica. Esto me encanta a mí porque eso no es, eso es lo que creo que se está viendo ahora en el mundo, ¿no? Cuenta con experiencia en banca y tecnología y durante los últimos 8 años ha sido parte de Oracle NetSuite. En los últimos 4 años ha liderado equipos comerciales en Sudamérica, impulsando el crecimiento de empresas en la región y destacándose por un liderazgo cercano, estratégico y orientado a desarrollar talento, construir equipos de alto desempeño y generar resultados sostenibles. Entonces creo que tenemos 2 hojas de vida maravillosas, muy enfocadas, que esto me encanta, con el ser, que es lo que seguramente con la inteligencia artificial no va a desaparecer. Entonces me encanta poder presentar a estos 2 speakers maravillosos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y por darnos el honor de poder escucharlos y aprender de ustedes. Entonces, bueno, pues yo creo que Laurita, dejamos de compartir en este momento y con nuestro webinar y comenzamos con las preguntas de una vez. Entremos al grano, ¿verdad? Bueno, pues de una, eso me encanta, esa es la actitud. Bueno, la primera pregunta me parece maravillosa y creo que es una muy buena iniciación de este webinar, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros hemos visto que durante varios años las organizaciones han estado invirtiendo en tecnología para ganar eficiencia y con la llegada de la inteligencia artificial, pues mucho más, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran que estamos entrando en una nueva categoría de inversión corporativa donde el objetivo ya no es optimizar procesos, sino aumentar la capacidad de decisión de alguna compañía o de las compañías en general? Entonces le quiero dar la palabra a Eduardo en este momento a ver qué nos cuente y nos vamos turnando el inicio de cada una de las preguntas. Perfecto, perfecto. Buenas tardes a todos. La verdad que un gusto estar acá, poder aprovechar este espacio que quizás cortico, pero sé que va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes y pues para nosotros también un espacio de aprendizaje, pero también para que conversemos de temas que están siendo muy relevantes. Sobre la pregunta, yo creo que no reemplaza lo uno a lo otro y creo que muchos de esos procesos que se venían haciendo de optimización de procesos hoy en día, digamos, se vuelven aún más potentes por medio de la inteligencia artificial, que lo que hace es permitirnos precisamente eso, tomar decisiones de una manera mucho más rápida y con mayor información. Aquí lo importante y la razón por la que digo, digamos, que lo uno no sobrepone a lo otro, es que precisamente en el momento que tú tienes tu información organizada, que has logrado optimizar procesos, vas a permitir a la inteligencia artificial funcionar de una manera muchísimo más eficiente. La medida que tenga data y tenga una estructura clara, digamos que ustedes pues como empresarios le van a definir dentro de sus herramientas, pues más capacidades va a tener esa inteligencia artificial de precisamente ayudarles a tomar decisiones rápidas. Hoy en día vemos RPs que permiten por ejemplo, un CFO no se tarde horas cruzando información de múltiples reportes, sino que pueda haber una consolidación rápida y pueda llegar a conclusiones importantes de cómo avanzar.
no sé, integrando finanzas, ventas, inventarios y cómo eso les permite tomar decisiones, digamos, aumentar su capacidad de decisión, digamos, con información casi que en tiempo real. Entonces, creo que es eso. Sigue optimizando, pero ahora lo que optimiza realmente es el tiempo y como tal no los procesos y permite pues, que haya mayor información en tiempo real para esas decisiones importantes en momentos críticos de las compañías. Sí, fantástico. Me encanta esto de no se optimizan procesos, se optimizan son tiempos. Y eso creo que es valiosísimo porque no se cambian, no se cambia la raíz de ciertos procesos o eventos de la compañía, sino realmente se cambian son los tiempos. Y ahí es donde impactamos. Me parece maravilloso, Juan Carlos. Sí, yo inclusive los voy a invitar, porque pues aquí estamos llenos de gerentes financieros y es finalmente, y para mi gusto es creernos el cuento. El cuento es cuál es nuestro rol como gerentes financieros en una organización. O sea, antes de empezar a hablar de todo el tema de inteligencia artificial al servicio de las gerencias financieras y de las organizaciones, es nosotros en nuestros roles de gerentes financieros, cuál es el compromiso que tenemos uno, con la empresa a la que representamos y dos, dentro de nuestro rol. Y yo siempre lo he planteado como la maximización del valor para el accionista. Si aquí estuviéramos en otro CXO hablando de mercadeo, gestión humana, cada uno estaría desde su mirada respondiendo por clientes, por la tecnología, por las operaciones, por el mercadeo, por las personas claramente. Pero finalmente hay una mirada, yo lo planteo como superior y es concentrarnos en cómo maximizar el valor de la compañía. Y para maximizar el valor de la compañía, yo tengo que tener muy claro, como Eduardo lo planteaba, no solamente los procesos, sino la información que uno se deriva de esos procesos y dos, cómo la incorporamos para la toma de decisiones. Cuando nos concentramos en el corto plazo, nos perdemos de vista un análisis importante que es el mediano y el largo, que al final esos elementos integrados corto, mediano y largo plazo hacen de la gestión de la empresa y el rol del gerente financiero un tema supremamente importante. Entonces, como con esos elementos que menciono inicialmente, pues me voy al mundo y coincido con lo que Eduardo plantea, de cómo sacarle provecho a la información generada en esos procesos. Y hay un tema que en las organizaciones, muchas ya lo están haciendo, otras están apenas en proceso, y es quién es el dueño del dato en una organización, ¿cierto? Basados en ese dueño del dato en la organización es donde empieza a garantizar una responsabilidad, porque pues claramente, y si hablamos de el dueño del dato de los clientes, de los resultados, del PIG, del balance, cualquier información para la toma de decisiones, idealmente hay que hacer de eso una sola cosa y pues aquí posiblemente hay unos conocedores bastante importantes en lo que tiene que ver con tecnología de información. Aparece en el tema de los data lakes y etcétera, etcétera. Pero el mensaje de fondo es cómo hacer que el dato se vuelva un proveedor, no solamente de decisiones, sino de acciones, y voy a ir más allá, de transformación empresarial. Y ese es un reto que tenemos todos los gerentes financieros en la medida, insisto yo, que nos creamos el cuento de nuestro rol en las organizaciones y que tenemos que pasar no solamente del que provee información, sino que el que contribuye a que la empresa cada vez valga más. Y eso es un elemento que quiero resaltar. Fantástico, y esto nos lleva a cómo impactamos no solamente en las decisiones, sino en las operaciones, ¿no? Y cómo nos integramos dentro de la misma compañía para que todos, lo que tú dices, Juan Carlos, nos creamos el cuento. O si no, vamos a estar trabajando en células separadas donde realmente no vamos a tener un impacto que lleve a la junta directiva a tomar decisiones asertivas, ¿no? Entonces me parece muy impactante lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Bueno, entonces sigamos con Juan Carlos con la siguiente pregunta. A medida que la inteligencia artificial autónoma comienza a recomendar acciones financieras, operativas y comerciales con niveles de precisión cada vez mayores, ¿dónde, dónde debería, un segundo que me está entrando a llamar, dónde debería trazarse la línea entre la autonomía de los sistemas y la responsabilidad ejecutiva? Juan Carlos, cuéntanos. Esa pregunta está súper interesante y sobre todo en estos momentos donde
cada vez las organizaciones están más abiertas a darle, lo voy a decir así, confianza a los trabajadores en la organización para que usen la inteligencia artificial dentro de sus procesos o dentro de su dinámica normal de trabajo. Existen otras un poco más restrictivas. Casualmente, la semana pasada teníamos una reunión bastante interesante aquí en Medellín donde se hablaba de eso, de el dato al servicio de cualquier inteligencia artificial que me permita tomar decisiones, el dato centrado en mi entorno, mi ecosistema privado de inteligencia artificial y dónde aportaba más. Se presentaron diferentes miradas, ¿cierto? Hay unas empresas muy restrictivas en ese sentido y otras un poco más atrevidas, digámoslo así. Posiblemente esas más atrevidas han logrado tener a manera de ejemplo algunos agentes transversales para que empiecen a tomar decisiones en lo que tú mencionas, Joana, como la inteligencia autónoma. Y en ese sentido, eso nosotros tendremos que siempre estar monitoreando las decisiones de esa inteligencia autónoma. Sí es importante que nos permita facilitar, ser más ágiles, incorporar elementos de análisis y de alertas, pero que al final los resultados, yo sé que hay evoluciones en posiblemente si un cliente se está retrasando en términos de pago, esa inteligencia permita mandar un correo de recorderis a ese cliente y ese empieza uno a soltarlo con unas decisiones o unos procesos autónomos, pero habrá otros que pues claramente tendrán que ser analizados por nosotros, los financieros, por los equipos, que les caiga esa responsabilidad, pero me parece interesante empezar a poder soltar e incorporar en el día a día ese ejercicio de gentes que le permitan a la organización agilidad, transformación, pero sobre todo empezar a tener información para la toma de decisiones que le permitan finalmente a las organizaciones de la mejor manera responderle no solamente al accionista, sino a lo largo y ancho a los clientes, a los proveedores, y que ya lo estamos viendo en algunos casos, en algunas organizaciones, en esa inteligencia artificial autónoma que me parece importante, porque finalmente sí genera transformación en las empresas. Y esto de verlo de cara tanto a la junta directiva o a los socios, pero también verlo con cara al cliente, pues creo que tiene dos miradas completamente diferentes, ¿no? Y en las dos miradas hay un momento donde definitivamente, independientemente que la inteligencia artificial esté muy sofisticada y esté muy pulida con lo que queremos transmitir, habrá momentos que tú dices, tenemos que tomar decisiones como seres humanos, ¿no? Tenemos que involucrar al equipo. Seguramente habrá momentos donde necesitamos mucha más empatía para poder entender, por ejemplo, un caso particular de un cliente en algún momento, que no lo podemos tratar como le mandamos un mensaje automáticamente, sino tenemos que entender el contexto, tenemos que entender qué está pasando para poder tomar decisiones y realmente seguir conquistando también a los clientes y obviamente esa misma toma de decisiones con las juntas directivas y con los socios. Entonces son dos miradas muy interesantes donde tenemos que ser muy sensibles en qué momento estamos tomando realmente decisiones o en qué momento le estamos dejando a la inteligencia artificial esa toma de decisiones. Eduardo, adelante. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Juan Carlos y creo que es un punto de responsabilidad, digamos, que tenemos de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Yo creo que es muy importante entender que la inteligencia artificial como tal es una herramienta que nos permite trabajar de forma más eficiente, pero no es una solución, digamos, que nos va a reemplazar en los momentos críticos de las decisiones que debemos tomar dentro de las empresas. En ese sentido, digamos, lo que uno tiene que tener es cuidado y estar muy seguro de que tiene una base sólida de información y que tiene unos procesos claros, como hablábamos en la pregunta anterior, que tiene optimizados sus procesos y que hay una claridad, digamos, de dónde llamémoslo un umbral, debe haber un umbral de confianza hasta donde yo permito que quizás la inteligencia artificial procese información, pero en qué momentos el CFO debe entrar a tomar decisiones que claramente pues necesitan un factor humano que es mucho más importante. Digamos que también la responsabilidad debe seguir recayendo, digamos, sobre nosotros, sobre las personas, sobre un CFO dentro de una compañía y la inteligencia lo que le tiene que permitir es tener más información a una mayor velocidad y que eso le dé herramientas para avanzar. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo,
tienen el problema de miles de Exceles, cada Excel depende de miles de personas. La inteligencia artificial le permite hoy en día consolidar toda esa información, por ejemplo, de un RP y cómo analizar esa información que está en el RP y darle insights interesantes como, por ejemplo, no sé, una anomalía que hay en un libro mayor, o de pronto en alguna parte de la rotación de inventarios hay algo que es curioso y que quizás se tomarían días en entenderlo, pues cómo quizás con la inteligencia artificial esa información la puedes tener en segundos y qué decisiones tomas. Entonces yo creo que es dejar muy claro hasta dónde vamos definiendo esas capacidades que tiene, ir paso a paso, o sea, no confiar toda la operación de un momento a otro, empezar un proceso por acá, un proceso por allá, ir viendo cómo esa automatización nos permite ir avanzando y definiendo lo que les digo, o sea, ese umbral de confianza. Claro, y ahí estás entendiendo de cara al cliente lo que él necesita para poder aterrizar un servicio para él de la mejor manera y de una manera entendiendo la lógica del negocio, ¿no? Y también que el mismo cliente pueda decir, esto me va a servir para poder tener estos resultados dentro de mis clientes internos y dentro de los socios y las juntas directivas. Entonces, muy bien, muy, muy interesante, creo que estamos súper alineados y esto me da mucha esperanza porque yo creo que a todos nos da mucho susto que se reemplace al humano con la inteligencia artificial y cada vez nos damos más cuenta que si bien está mucho más robusta nuestras inteligencias artificiales, cada vez el ser humano cobra más relevancia en decisiones que definitivamente la inteligencia artificial difícilmente va a llegar a tomar, ¿no? Bueno, continuemos con nuestra tercera pregunta. Está muy interesante. A todos nuestros, los que nos están visitando el día de hoy en este webinar, tienen el chat abierto para que comiencen a hacer preguntas. La idea de esto es que podamos conversar, que puedan ustedes, si tienen alguna inquietud en relación a este tema maravilloso, que les esté pasando algo dentro de las compañías y quieran saber cómo resolverlo, pueden también poner ahí inquietudes, preguntas, angustias, soluciones también de ciertos casos de éxito que también hayan podido poner. Así que, por favor, aquí queremos que todos participen y que podamos aprender todos de todos. Bueno, mi querido Eduardo, históricamente el CFO definía la estrategia financiera y el CIO habilitaba la tecnología. ¿Cómo está cambiando esta dinámica en la era de la inteligencia artificial autónoma, Eduardo? Yo creo ¿Cómo ves? que mucho y creo que cada vez más, digamos, se nota que tiene que haber un trabajo en equipo, digamos, con unos objetivos muy claros de qué se debe lograr, entendiendo obviamente, pues, quién tiene la información, quién tiene claro el mapa, digamos, de procesos, por ejemplo, en la parte financiera, pero debe estar muy de la mano con su CTO para, digamos, poder transformar eso y llevarlo, digamos, a la inteligencia artificial. Digamos que, como todo, hay que tener mucho cuidado, pero también hay que ser muy claros con la inteligencia artificial. Es diferente las preguntas que le puedes hacer o las respuestas a las que te puede llevar la inteligencia artificial basándose en las preguntas que le haces, ¿sí? Entonces, es muy importante que CTO y CFO trabajen de la mano en el sentido del CFO explicarle muy bien todos los procesos, o sea, dejarle entender la minucia de cómo se deben llevar adelante diferentes optimizaciones, diferentes procesos financieros, contables, y el CTO tiene que tener una capacidad hoy en día muy, muy amplia de entendimiento de qué es lo que le está transmitiendo y una imaginación y una capacidad de cómo llevar eso a una herramienta. Entonces, por ejemplo, potenciarte hoy en día con todos los sistemas que existen, no sé, un ChatGPT, un Gemini, un Cloud, pues evidentemente es mucho más potente una pregunta, estructurar un prompt cuando tienes toda una base financiera y unos objetivos claros que quieres lograr con esa inteligencia artificial, a que si simplemente entraras y le dijeras, no sé, construya un PIG. Entonces va a variar mucho y tiene que haber una conexión muchísimo, muchísimo más cercana entre el CFO y el CTO, donde la información tiene que fluir también muchísimo más, de una manera más amplia para encontrar esas eficiencias que permitan tomar decisiones mucho más relevantes e informadas. Y eso lo estás viendo, Eduardo, dentro de los equipos con los que has venido trabajando últimamente. Eso se está, Definitivamente. ajá, se está O sea, articulando antes, mejor. antes, antes un proceso, digamos, por ejemplo, para posicionar un ERP, empezabas quizás con las áreas de, no sé, con tecnología, evidentemente, donde se revisaron muchos temas relacionados con arquitectura,
ciertas capacidades, después por ahí hablabas con un área de inventarios, un área de compras, de pronto con contabilidad, y llegabas al CFO únicamente ya en un momento casi que para hacerle una presentación muy ejecutiva y que después de eso simplemente entráramos en una negociación. Hoy en día ves que los CFO están mucho más interesados en entrar desde el comienzo, entender cómo pueden optimizar su día a día por medio de la tecnología que están adquiriendo. Entonces, evidentemente hay como un interés muchísimo mayor en apoyar desde los primeros momentos. También ves que notas que los sitios ya llegan muchísimo más informados y casi que parecen a veces también financieros y te empiezan a hablar de un montón de mapas, de procesos que quizás antes no era tan evidente. Entonces se nota que hay una comunicación mucha más amplia y hay un panorama claro de hacia dónde quieren llevar las herramientas pues, que están adquiriendo para la empresa de cara a conseguir esas eficiencias. Maravilloso. ¿Y cómo lo estás viendo, Juan Carlos? No, me parece, va súper la pregunta por tres elementos. Voy a tratar de plantearlo de esa manera y es, por eso ahorita al principio mencionaba de buscar cómo el gerente financiero cada vez más tiene que ser el socio de la gerencia general, donde demuestre que a través del gerenciamiento del flujo de caja, pues primero para el gerente le va a convenir que efectivamente lo midan por la creación de valor y que tenga en sus juntas directivas un mecanismo de conversación. Y lo más importante es que he notado dos elementos. Ahora, uno, muchos gerentes financieros están pasando a ser gerentes generales. Y dos, muchos gerentes financieros les están incorporando áreas de tecnología, ¿cierto? Cuando uno empieza a que ese gerente financiero está observando no solamente el reto que tiene como empresa de alinear a todos los procesos, equipos de trabajo, sino también cómo se transforma digital o tecnológicamente la organización, pues termina siendo de eso un paquete supremamente interesante que no es otra cosa que invitar a las organizaciones a movilizarse. ¿Cierto? Primero, y ahorita se menciona, y, bueno, y el otro ejemplo que me llamó mucho la atención la semana pasada es que las áreas o las empresas que venden tecnología le están tocando la puerta es o a los gerentes generales o a los gerentes financieros, porque finalmente llegan con soluciones de o cómo ahorrar, o cómo maximizar, o cómo controlar, o cómo potenciar el negocio. Y en ese sentido uno va evidenciando, uno, pues la importancia de las gerencias financieras hoy en las organizaciones, y dos, cómo a través de la tecnología se maximiza el valor de la empresa. Entonces, cuando uno ve como todo ese mapa de lo que viene pasando hoy en las empresas a nivel mundial, pues claramente nos cae una responsabilidad como gerentes financieros, una responsabilidad de entender la tecnología cómo beneficia a una organización y pues hacer que efectivamente esa gerencia general proceda con esas inversiones importantes hoy en la transformación tecnológica de las organizaciones, que no buscan otra cosa que la maximización del valor, que la agilidad, que la respuesta clara al cliente y que en términos generales, pues la salud financiera y la continuidad de negocio, digamos, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando uno integra todo eso, uno dice, pues adelante y bienvenido nuestro rol desde la gerencia financiera, pero siempre en el contexto de esa película más amplia y no solamente en el entregar el número, el control, sino el cómo transformar el negocio. Me encanta porque definitivamente nos ha llevado a flexibilizarnos, ¿no? A flexibilizar nuestro entorno, a flexibilizar nuestros cargos, a flexibilizar la mente. Fíjate que tú, Juan Carlos, dices cómo ahora también se está integrando muchas veces el CFO con el CIO para poder, muchas veces quedan en el mismo cargo o muchas veces trabajan muy de la mano precisamente para poder generarle valor a la junta. Y tú, Eduardo, nos dices cómo ahora los CIOs también entonces hablan de un montón de temas financieros para poder realmente venderle al CFO la idea de decir esto nos funciona, esto nos sirve y no solamente me sirve a mí como equipo tecnológico, sino le va a servir a toda la compañía porque va a tener un impacto en el EBITDA, en el CAPEX, en el OPEX, en lo que sea que vaya a funcionar. Entonces, pues realmente creo que nos ha llevado a flexibilizarnos en todo sentido. Eso me parece increíble y sobre todo en nuestras generaciones que se supone que no somos tan flexibles porque somos mayores. Entonces, y resulta que sí nos estamos adaptando de una manera muy ágil, creo yo, seguramente no como nos hubiera gustado, pero al final nos estamos adaptando y eso nos lleva a tener muy buenos resultados dentro de las organizaciones. Bueno, seguimos con mi querido Juan Carlos. La conversación suele centrarse en los riesgos de implementar
inteligencia artificial. Pero desde la perspectiva de creación de valor para accionistas, ¿cuál crees que es el verdadero riesgo de no adoptarla lo suficientemente rápido? Que es lo que creo que nos está pasando en muchos sectores o en muchas compañías. Sí, voy a enfocarlo de una manera y es, y lo mencionaba ahorita al principio, nuestro gran reto es cómo maximizar el valor. Pero aparece un tema de volatilidad, volatilidad en la medida que el mercado cambia y los ingresos se nos caen, el capital de trabajo, porque algunos clientes se nos quedaron en el tema de la gestión de cartera o el pago de esos servicios, te empiezan a destruir valor. Entonces, cuando hablamos del accionista, el accionista tiene que tener de alguna manera, pues, lo voy a decir así, si fuera que esta empresa o las empresas en las que estamos estuvieran en bolsa, lo último que quiere un accionista que pase en bolsa es que le estén cambiando los resultados de un periodo a otro, porque finalmente eso genera volatilidad y al generar volatilidad pierde credibilidad y si pierde credibilidad la acción no es la que más va a valer producto de toda esa incertidumbre porque no hay otra cosa o no se hace otra cosa que ese valor presente de los flujos de caja futuros. Y si yo, así no esté yo en la bolsa de valores, mi responsabilidad como gerente financiero es buscar y anticiparme a que esos impactos de la volatilidad, ejemplo, insisto, por tasas de cambio, en los que son exportadores o importadores, aquellos que son altos consumidores de CAPEX y posiblemente ese CAPEX, en la medida que yo no tenga una planeación de mi CAPEX de manera acertada, cuando menos pienso, entonces llega la factura que hay que pagar y yo no, el área de ingeniería o el área de operaciones no se conversa con el área financiera y empieza la organización a reaccionar y no a predecir lo que viene. Yo creería que hoy, si seguimos de tema de cara al accionista, todo este ejercicio de bien sea si son robots desde lo más básico, pero si son agentes en la medida que nosotros vayamos avanzando en temas de atrevernos a incorporar en nuestras operaciones el tema de la IA y si son agentes autónomos con mayor razón, nos van a permitir generar decisiones anticipadas para que no salga al final del mes, cuando hay cierre contable, cierre financiero, y a los 3, 4 días después del cierre, que están los reportes montados, ve, este cliente no me pagó, pero pudo haberse dado cuenta en la medida que desde muy antes del cierre se pudiera haber hecho a través de un agente todas esas señales. Hoy casualmente en el almuerzo hablaba con el director de planeación financiera, con el gerente financiero encargado a propósito de esto que estamos hablando y es cómo generar mecanismos que nos permitan predecir lo que va a pasar a través de agentes para tener una capacidad lo suficientemente anticipada para corregir en el camino y antes de los cierres y o que las decisiones pasen, tener esas señales. Es un reto que, insisto, y ahorita que de pronto hablemos del liderazgo en nuestro rol de la gerencia financiera, de gerentes generales, porque posiblemente aquí hay muchos gerentes generales, es atreverse a cómo anticipar y minimizar lo que les decía ahorita, todo lo asociado a la volatilidad, independiente que estemos en bolsa o no, pero que sí nos den una capacidad de reacción para poder defender el valor de empresa, que es lo que como gerentes financieros deberíamos de estar permanentemente buscando al interior de las organizaciones y que detrás de eso sabemos que se derivan N mil acciones, pero que si tenemos ese gran bosque visualizado, ya el día a día nos llevará a ir a buscar de manera individual todas y cada una de las acciones que necesitamos incorporar para que efectivamente cumplamos nuestra labor y nuestro rol como gerente financiero. Es que yo creo que dijiste una palabra fantástica y es no volvernos reactivos. Es que la inteligencia artificial nos lleva a avanzar rápidamente y en el momento en que somos reactivos, pues ya vamos tarde, ¿no? O sea, ya vamos mucho más atrás de lo que muchos otros seguramente ya están mucho más adelante y han tomado decisiones de una manera predictiva y no reactiva. Entonces creo que eso nos puede pasar ya en las organizaciones y eso es lo que nos tiene que llevar a poder entender realmente la inteligencia artificial. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Ya No, nos están poniendo mensajitos y preguntas por acá. Ahorita vamos con las preguntas. Muchas gracias. Siempre están abiertas el espacio para preguntas acá. Muchas gracias, Eduardo. Adelante. Sí, de hecho, estaba viendo una de las preguntas que estaban poniendo, la ponía Juan Camilo Suárez sobre, Sí.
sobre la seguridad de la información. Digamos, amarrándolo un poco a esta pregunta que también me parece muy interesante, es, y justo lo vivía con un cliente, hace algunos meses, un cliente en Medellín, uno de los grandes clientes textileros del país, que cotiza en bolsa, de hecho, que lleva años y años de operación y que estaba, digamos, montado en sistemas súper arcaicos, precisamente les pasaba eso. O sea, llegaban a fin de mes y tenían que esperar 2, 3 semanas, casi hasta el fin del siguiente mes, para recibir sus cierres contables, y ahí identificaban una serie de anomalías que quizás pudieron haber anticipado antes y que ya era tarde, y que nuevamente pues implicaba pérdidas. O sea, en este caso, pues pérdidas en inventarios, pérdidas en costos. em, Temas importantes, por ejemplo, de cartera, que evidentemente pues tienen unos impactos súper fuertes, digamos, a nivel financiero dentro de las empresas. Entonces, yo creo que siempre existe ese costo de oportunidad. O sea, no tomar la decisión ahora, evidentemente, pues tiene un impacto fuerte. Esperar es una decisión, y digamos que es una decisión que evidentemente puede tener consecuencias si tú te pones a pensar. Además, en que muy probablemente tu competencia, si está adoptando la inteligencia artificial, pues te estás quedando atrás, te estás quedando rezagado, em, y no estás, o sea, no estás aprovechando, digamos, las posibilidades que te da el mercado de seguir en esa competencia, y se te van a escapar muy rápido. La inteligencia artificial va a mil. O sea, realmente los avances en inteligencia artificial que tenemos hoy, en 15 días, un mes, seguramente ya van a ser el triple. Entonces te estás quedando muy atrás, y eso te está limitando, obviamente, estar a la vanguardia, digamos, dentro de la competencia. Obviamente eso después lo ves como lo comentaba ahorita, lo comentaban ahorita. Es un tema, por ejemplo, un cierre contable, o detectar anomalías en un flujo de caja, o darte cuenta quizás que la rotación de inventarios no está siendo la correcta, porque por ahí hay no sé, se está escapando información en un proceso de aprobaciones. O sea, todo eso realmente lo que te va dejando es rezagado en el tiempo, y por eso es importante pues esa adopción de la inteligencia. Y ahí la pregunta, digamos, que hacía Juan Camilo sobre pues la seguridad. Hay que tener evidentemente mucho cuidado, pero digamos, en el mundo empresarial hoy en día, la inteligencia artificial que se está utilizando, digamos que no es necesariamente pública, y tiene todos unos estándares de seguridad que permiten que esa información, digamos, no se escape o no se vuelva pública de ninguna manera. Y hay miles de certificados hoy en día que te permiten trabajar tranquilamente, digamos, con el apoyo de inteligencia artificial. Estás en bases de datos donde de ninguna manera eh, eh, un externo puede ingresar sin los permisos. Entonces, hay que ser, nuevamente, como lo dije, creo que en la primera pregunta, hay que ser muy responsables, estudiar muy bien cuáles son las herramientas que estamos adquiriendo, y ser muy responsables en qué tipo de procesos estamos llevando dentro de ellas. Sí, estamos ahí como en una dualidad de cómo adoptamos la inteligencia artificial rápidamente, pero cuál de esas realmente nos va a funcionar para cada caso en particular, y que no nos lleve a implementar un montón de inteligencias artificiales que no nos llevan realmente a tomar decisiones asertivas, ¿no? Entonces creo que también es un punto donde en algún momento tenemos que tomar decisiones de qué es lo que realmente nos sirve y qué es lo que realmente no nos sirve, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente. Si una parte creciente del análisis, la predicción y la recomendación será realizada por sistemas autónomos, ¿qué capacidades humanas se vuelven más valiosas y cuándo los equipos cuentan con agentes de inteligencia artificial que automatizan análisis y ejecución? Creo Y me que ahí tocaba a mí. nos... Sí, Yo creo que uno muy importante, y viene en línea de lo que les estaba contando, es la creatividad. Y la creatividad en el sentido de, en el momento que entiendes que la inteligencia artificial es una herramienta, y que le puedes sacar el mayor provecho del mundo, pues empiezas a imaginar de verdad cómo puedes, cómo puedes hacer más eficientes muchos procesos. De ahí viene la creatividad también de imaginarte, como ahora tienes más tiempo, no estás gastando tanto tiempo de pronto cruzando información o revisando 30.000 reportes, el Excel que te llegó por acá, el que te llegó hace 2 días, comparando si está bien, si está mal. Como ya tienes más tiempo, también tienes la posibilidad de imaginar, digamos, cómo puedes hacer más eficiente, pensando en esa escalabilidad que siempre está en la cabeza del CFO: cómo hago que esto sea más grande, cómo hago que esto sea más rentable. Vas a tener más tiempo. También, digamos que es muy importante
lo que les hablaba al principio, o sea, no es lo mismo una pregunta sencilla a la inteligencia artificial que una pregunta, eh, no sé, elaborada, ¿sí? Por ejemplo, en un mundo comercial, no es lo mismo que yo le pregunte a la inteligencia artificial, no sé, ¿cómo va el forecast? ¿Cómo va la proyección de ventas? A que le pregunte, revisa, digamos, con base en estos comentarios que ves aquí y allá, con los días que lleva abierta esta, no sé, esta cuenta, este prospecto, identifica los riesgos que tiene de cumplirse o no cumplirse y el impacto que esto podría tener en el flujo de caja de la empresa y en los ingresos. Entonces, esa creatividad de cómo elaboras preguntas muchísimo más contundentes, pues evidentemente, pues es una de las cualidades de las capacidades que se van a destacar. Y pues evidentemente siempre lo que hablábamos también al principio, o sea, esa capacidad de analizar ahora más rápido información, y ser mucho más eficiente en el día a día, o sea, ser muchísimo más eh, capaz de tomar decisiones más rápido. Entonces yo creo que la verdad que te potencia mucho pero vuelvo con el mismo argumento, yo creo que es utilizar la inteligencia artificial como herramienta y no pensar que lo que va a hacer es reemplazar el trabajo que hoy en día hacemos. Y fíjate que yo creo que esto lleva sobre todo a las generaciones un poco más jóvenes a replantearse también, ¿no? Porque yo creo que muchos de ellos están pensando que la inteligencia artificial les va a resolver todo. Y resulta que si no sabes hacer preguntas inteligentes, no vas a tener resultados de la inteligencia artificial, pues resultados valiosos, ¿no? Entonces, ahí es donde toca enseñarles a las nuevas generaciones, venga, esto no es tan fácil como usted cree que le van a resolver todo y usted va a poder crear todo tan fácil, sino usted va a tener que tener mucho criterio para poder pensar y para poder preguntar, que ahí es donde está el quick, yo creo que del asunto, no solamente con inteligencia artificial, sino en cualquier conversación. Uno en las conversaciones inteligentes se da cuenta cuando alguien sabe preguntar, no solamente cuando sabe hablar. Entonces me parece fantástico que nos lleve realmente a replantear esa posición de la inteligencia artificial. Juan Carlos, ¿tú cómo lo estás viendo? Giovanni, ¿qué va a responder si ya lo dijiste? No mentiras. Pero totalmente de acuerdo con lo que planteas. Eh, Aquí en Medellín utilizamos una palabra de cacharrear. Cacharrear es tener esas ganas de conocer, de ir por acá, de ir por allá, pero tú mencionas una parte muy importante y es, para que eso pase y funcione, el que está del lado de acá, no de la máquina, tiene que tener el conocimiento para poder hacer muy bien el diseño de las preguntas, del entender. En la reunión de la semana pasada, pues alguien nos conversaba y nos comentaba que tiene unos agentes desarrollados para que hagan unas investigaciones, pero cuando le entregan las investigaciones al otro día por la mañana, él lo que hace es revisar que la gente haya desarrollado supremamente bien la tarea. Y si no, se atreve a decirle, no me convence eso, por favor revisa esto por tal y tal y tal cosa. Y en ese sentido, pues aparece claramente un ser humano preparado para poder conversar, lo voy a llamar así, conversar de tú a tú con ese agente para poder de alguna manera empezar a construir y pues efectivamente no generar que lo que le entreguen es, porque definitivamente si no, voy a decirlo así, hablaban de un prompt de 35 páginas, yo decía, yo por dentro decía, ah, María, yo que nada más le escribo tres cositas a mis agentes, qué pena, ahí por eso no hablé ese día, pero la realidad es que eso evidencia la capacidad que tiene que tener la persona que está al frente de ese agente para que efectivamente las cosas funcionen y se incorporen en las organizaciones. Y aprovecho la palabra porque finalmente Juan preguntaba algo y también me voy a pegar de algo que me decían en esa reunión de la semana pasada. Estamos hablando es porque Joana estuvo aquí en la ciudad de Medellín inaugurando, digamos, el capítulo Medellín y estuvimos varias personas y se generó una conversación bastante interesante. Pero ante la pregunta de Juan de cómo, de qué estrategia recomendarían para abordar y escalar la adopción de la IA en una organización, pues arranquemos por lo que ahorita Eduardo decía y es la gobernabilidad del dato. Eso es fundamental. Si esa vaina no funciona en una organización, eso va a ser una torre de Babel donde lo que salga no va a ser verificable y en ese sentido hay una responsabilidad importante del área de tecnología. Pero al margen de eso me llamó la atención de una persona en las que estuvo participando y que se iban de frente con cuál es su problema, su dolor, cuál es su problema más grande
y ese era el que asumían para incorporarlo en el tema de inteligencia artificial y no un tema como, oiga, que hagamos la conciliación sencillita a través de un agente. No, porque no eran de impacto y finalmente no lograba la transformación y el arrastrar personas para que efectivamente pudiera desarrollarse. Entonces aquí parte de la recomendación, ¿cuáles son esos dolores en las organizaciones que en la medida que se pongan al frente y busquen cómo a través de la inteligencia artificial se resuelvan con toda seguridad? El resto pues sale de manera natural, pero es enfrentarse a un desafío efectivamente que transforme la organización. Y voy a mencionar un último tema, y es definitivamente el tema del liderazgo desde los altos niveles en la organización. Si no hay un liderazgo, es difícil que cualquier iniciativa de inteligencia artificial pues salga adelante. Pues fantástico, Juan Carlos. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, que dentro de tu compañía se está evaluando ese tipo de personas que quieres realmente tener en tu equipo, sabiendo que la inteligencia artificial, pues ahorita ya está reemplazando muchas cosas, pero hay otras que no? Entonces, ¿cómo ves esa adaptación y realmente dices, oiga, estamos enfocándonos en la contratación de personas que tienen este foco en particular y ya no este que ya no es tan necesario? A ver, lo voy a confesar. En algunos temas se ha evidenciado eso, pero no en términos generales. O sea, no estamos de alguna manera, estamos invitando a la organización a transformarse, Ok. más que traer gente transformada, ¿cierto? Pero la realidad es que en la medida que se abren las oportunidades al interior en términos de vacantes, sí estamos buscando eso, que vengan con esas ganas de transformar organizaciones a través de todos estos modelos de inteligencia artificial. Pues vale la pena decirlo, nosotros aquí en Internexa estamos haciendo unas inversiones bastante importantes para que bien sean empresas, universidades, nuestros clientes puedan tener acceso a infraestructura donde las organizaciones puedan depositar sus datos, su data, para con capas de inteligencia artificial empiecen a transformar esa data en información para la toma de decisiones, y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo para que nuestros clientes puedan, digamos, tener acceso a modelos bastante ya más robustos que transformen no solamente las organizaciones, sino también ciudades y país en lo que tiene que ver con política pública. Pero es de alguna manera, y volviendo al punto de cómo hoy los trabajadores actuales, hay unos cursos supremamente importantes que no toda la organización los tiene que tomar, pero sí esos que por lo menos cada director, gerente vea con ese potencial y hacer de eso pues una masa crítica para que efectivamente empiecen a tomarse e incorporar esas decisiones en la organización. O sea, si están enfocándose necesitamos personas diferentes que piensen diferentes para hacer cosas diferentes, sin Sí, ustedes disculpa. no se imaginan, y después un día esto les muestro los videos, o si se meten a la página de Internexa, pues a la cuenta en LinkedIn de Internexa, como unos videos que venimos promocionando de Internexa Cloud, de la organización como un todo, pues son hechos por personas internas que lo estamos llamando, y se los voy a confesar aquí, el IA, pero porque es inteligencia artesanal. Y es un tema supremamente bonito, y es que la persona experta en todo el desarrollo de contenidos es el que hace la música y la esposa es quien lee y habla. Cuando ustedes escuchan eso, al final integran todo, y por eso lo estamos llamando al interior inteligencia artesanal, y es porque no todo lo hace la IA, sino que le mete el toque humano y el calor humano, y de eso sale un tema espectacular, y que los invito a que vayan y busquen el Internexa, inclusive en YouTube, el Internexa Cloud, como hoy la inteligencia artificial al interior está al servicio de la organización. No, fantástico. Creo que es unir eso, ¿no? Tecnología con empatía. Me parece fantástico. Y eso lo siente el cliente al final, ¿no? Aquí tengo una pregunta que la quiero leer antes de seguir nosotros con nuestras preguntas, de Juan Salazar, que además creo que nos es un prompt interesantísimo dentro de la pregunta. Dice, es claro que la IA, Creo que Juan Carlos ya respondió. Qué eh, pena. pe- Sí. ¿qué estrategia de recomendación para abordar y escalar la opción de la IA en una organización a corto plazo, al corto y largo plazo y asegurando foco y una generación de valor sostenible y medible?
Sí, es que está muy relacionada con la que decía Juan Camilo Suárez también, ¿no? Que yo creo que es como el hype, que me gusta mucho el prompt que hace él porque es eso, estamos metidos en un tema de hype de adoptar inteligencia artificial, pero no sabemos realmente cuál nos va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos centramos y cómo aterrizamos eso para que nos pueda funcionar en nuestra organización y no estar ahí como tenemos que Y, estar co- metidos y y, metidos sin ningún valor? y como gerente financiero, cuando empiezan a multiplicar los 30, $50 que vale cada una de las licencias multiplicado por el número de personas y que posiblemente están haciendo nada diferente a no aportarle a la organización que está pagando eso, ahí es donde empiezan a alzar la mano y con el tema del entusiasmo en un principio, después hay que aterrizarlo a decir, venga, demuéstreme que esa inversión que yo como organización estoy haciendo en ustedes, pues se retribuye. Y ahí es donde uno no puede entusiasmarse dándole a todo el mundo, sino crear ese grupo y, como les decía y como les decía Juan ahorita, es encontrar ese problema duro sobre la mesa que entre esos que están participando contribuyan a la solución a través claramente de agentes. Y es bastante importante. Hay unas organizaciones un poco más atrevidas que son 5 dueños y que tienen detrás, por ejemplo, un tema logístico bastante importante y todo lo hacen a través de agentes. Y hace días me sentaba con ellos, con los dueños, y yo les decía, pero ustedes cómo se atreven a hacer todo eso, hacen los pedidos, le entregan a los clientes todas las facturas de manera automática, se comunican con los proveedores, hacen los pedidos para que se los transmita al proveedor, para que se los lleve al cliente, toda una logística de distribución basada en agentes. Y yo decía, pero ustedes cómo se atreven. Y es, ahí sí me decían, ¿por qué podemos? ¿Cierto? Porque es entre ellos que se atreven a incorporar todos los elementos. Pero pues donde llegue esta organización a plantear eso, posiblemente desde el corporativo me digan, no, 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 un momentico, usted no puede hacer eso, pero hay organizaciones que efectivamente sí se atreven, sí lo permiten y hay unos muy buenos resultados. Un tema también de la reunión del jueves que fue muy enriquecedora, por eso es que tengo tantos elementos en mi cabeza, y es la preocupación de que nuestros datos estén, que la competencia los tome para armar, ¿cómo se cumplió la estrategia? Y alguien mencionaba, todas las estrategias deberían de plantear abiertamente y de eso que gane el mejor, ¿cierto? Y que se transforme más rápido. Son decisiones ya obviamente un poquitico más, todavía nos falta un poco el mindset, cambiar el mindset porque creo yo, se le hace pero se le demora. Pero hay quienes invitan ya a atreverse a efectivamente empezar a transformar un poco el tema de es que esto es mío y nadie lo puede conocer a venga que estamos en un mundo de alta competencia y al final es el que más rápido se transforme, más rápido adopte este tipo de herramientas y de tecnología, el que va a triunfar en los mercados. Entonces, son diferentes miradas de cómo atreverse a adoptar la IA en una organización. Yo creo que Sí, ahí tú tocas un punto súper importante, Juan, y es cómo a las empresas muy corporativas les cuesta realmente hacer lo que se hacen bien los emprendedores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y tú, Eduardo, ¿cómo estás viendo esa diferencia entre las empresas muy corporativas y las empresas un poco más flexibles? ¿Y cómo tendrían que aprender ellas para que las grandes, aprender de las pequeñas para que realmente se puedan adaptar? Porque si no, nos quedamos como dinosaurios las empresas grandes, ¿no? sí, yo creo que hay varios puntos y sobre la pregunta que estábamos analizando de Juan, me pasa mucho. Hoy en día los clientes llegan emocionados y empiezan a preguntarte, bueno, ¿y qué tienes de inteligencia artificial? Solamente por saber si hay algo o no hay algo de inteligencia artificial, pero realmente sin entender para qué la necesitan o qué es lo que van a resolver con esa inteligencia artificial. Solamente por ese hype, como lo llama Juan, de decir que ahora tiene una solución que funciona con inteligencia artificial. Yo creo que si no está objetivo precisamente esos dolores o esa razón de ser de tenerla, qué queremos resolver con ella, pues no hace mucho sentido y realmente vas a terminar armando pues un popurrí de soluciones que no van a llevar a nada. Va a ser un Frankenstein de soluciones de inteligencia artificial. Ahora, sobre lo que planteas, Joana, es cierto, o sea, hay una diferencia grande entre esas empresas que ya llevan años en el mercado, de empresas enormes y de pronto startups, y la diferencia nos pasa muchísimo. Primero caen, bueno, esas empresas ya están del tamaño que están porque vienen haciendo las cosas de una manera que seguramente ha sido una buena manera,
y al creer que eso los ha llevado a donde están, pues ¿para qué cambiar? Eso es muy común en pues, en nuestra cultura, en Colombia. O sea, si lo he hecho así toda la vida, ¿para qué voy a cambiar? Entonces se es mucho más reacio, digamos, al cambio. Eso no es solamente con la opción de inteligencia artificial, es con la opción por ejemplo, un sistema nuevo de ERP. El que tenemos nos funciona, ¿para qué queremos más? Y ahí es donde es importante, digamos, profundizar en cómo te puede ayudar a ser más eficiente precisamente. Creo que las startups, eh, primero, no tienen toda de pronto esa historia detrás de así lo hicimos, así vamos a crecer, sino que quizás hoy en día hay un deseo de mayor adopción, digamos, un entendimiento, digamos que hay miles de empresas que hoy en día se han enfocado en tener un aprendizaje, un conocimiento, elaborar herramientas súper útiles, eh, y pues que si ya lo hicieron ellos, ¿por qué no lo voy a adoptar? Entendiendo para qué lo voy a adoptar. O sea, son mucho más abiertas a eso. Digamos que también, pues tú ves muchos emprendimientos hoy, muchos startups se fundamentan en tecnología y encuentran precisamente en diferentes tecnologías, pues, cómo escalar más. Entonces, yo creo que hay una confianza mayor, y eso te lleva a que haya una adopción más sencilla. Y eso lo vivo en el día a día. O sea, no es lo mismo esta empresa que les comentaba en Medellín, un proceso comercial larguísimo, por un cambio de un sistema que evidentemente era obsoleto. Mientras que digamos, clientes que nosotros en 2 semanas ya estamos concretando el proceso y casi que a veces incluso te piden un menor descuento, están dispuestos a invertir mucho más dinero por adoptar, no sé, lo último que hay en el mercado, el estado del arte de los ERPs con inteligencia artificial, por decirlo así. Yo creo que es más un tema cultural, creo que pasa mucho en Colombia, creo que pasa mucho en Latinoamérica. Pues esto me parece maravilloso y yo creo que esta es una pregunta también mucho para completar con Juan Carlos, que ya nos queda un minutico, es si tú, Juan Carlos, no hicieras parte de un corporativo o si tuvieras la posibilidad y la varita mágica de conquistar a tu junta directiva, ¿qué harías para que te pudieras adaptar como se adapta una startup? ¿Qué les dirías? Te vale soñar. No, Se aquí vale hay, soñar, pues, aquí se vale. no, pues recuerden que Internexa hace parte del Grupo Ecopetrol, ISA, Internexa. Y en ese sentido no es fácil, ¿cierto? Eso hay que decirlo, pero eh, de alguna manera este tipo de herramientas y la necesidad, porque en algún momento, para no mencionar ninguna, uno que hacía, pues se mandaba a su Gmail, informes que después uno decía, ¿cómo? Y eso claramente no procedía. Y en algún momento, desde el corporativo empezaron a evidenciar es, o nos alineamos o la gente sigue haciendo lo que no debe hacer, y en ese sentido empezamos a flexibilizar, se empezó a flexibilizar desde el corporativo la incorporación de algunas herramientas, pues que hay una que por defecto está, pues que es nuestro amigo Copilot, los que tenemos Microsoft, en otros tendrán Gemini, los que manejan todo el tema de Google, pero la realidad es que las organizaciones o se transforman o las transforman. Y ahí es donde tenemos que empezar a atrevernos con casos de éxito como Juan lo plantea y como Andrés, como Eduardo, perdón, lo plantea. Pero más que eso es uno identificar esas herramientas que de alguna manera contribuyen. Yo sé que todas, porque todos los días aparece que Cloud mejoró, que Gemini mejoró, y entonces uno como un loquito atreviendo a decir, ¿y por dónde me voy? ¿Cierto? Por ahí es encontrar estos días que hay alguien que las tiene a todas y crea una gente para orquestar con todas. Y yo, pues, o sea, uno no alcanza a leer el bendito tweet de qué es lo último en cuando ya hay otra cosa nueva en ese sentido. Entonces, para responderte es, si yo estuviera en el papel de que la Junta Directiva me cree, y me cree se atreve y que no hay un corporativo encima, yo creería que si hay que, uno, identificar un caso concreto, como ahorita Juan lo planteaba, porque en la medida que yo muestre resultados, cualquier herramienta será válida, cualquier decisión será válida porque está soportada. Pero cuando es al revés y nos dicen, liberemos eso, a ver qué pasa, eso claramente no va a permitirse. Entonces, yo creo que va a ser al revés, es
cómo demostrar con un caso de éxito, con un prototipo, que efectivamente convenza a la organización o a la junta directiva de que el camino es incorporar la inteligencia artificial para la toma de decisiones en las organizaciones y que al final tendrá que estar siempre en el contexto del control, del gobierno, pero que todo va a redundar en el mayor valor para la organización. Y ese es como el planteamiento. Bueno, pues creo que fue una charla maravillosa. Yo sería feliz pensando en cómo las empresas grandes pueden sentarse con las startups y decir cómo aprendemos todos de todos, ¿no? O sea, poder unir, Eduardo, empresas chiquitas que tú conoces y que han podido adaptarse y Juan Carlos está tu corporativo, decir, venga, tenemos que aprender entre todos, ustedes de nosotros, llegar a lo que nosotros estamos y ustedes enseñarnos cómo podemos flexibilizarnos sería un escenario absolutamente ideal para mí Totalmente. cuando yo lo pienso. Pero Muy bueno, mis interesante. queridos, quiero agradecerles a todos los participantes, a nuestros speakers, a todos los que nos acompañaron hoy y a todo el equipo que hizo todo esto posible. A mí me encanta estar acá. Tengo que decir que me siento bendecida de estar aprendiendo de grandes. Creo que no me merezco tanto de recibir tanto de todos ustedes. Yo la verdad es que me siento con gente maravillosa y los felicito. Los felicito porque están aportando, porque están haciendo crecer y se nota que siempre están trabajando con empatía para impactar, que es lo que creo que vinimos a hacer aquí al mundo y al universo en general. Así que gracias, Eduardo, gracias, Juan Carlos, gracias, Joan, que es parte del equipo de NetSuite y gracias a todos los que han venido y han dedicado su tiempo de familia, porque sabemos que es un momento de familia para todos. Así que bienvenidos y seguramente abriremos más espacios de estos para que podamos aprender entre todos. Feliz noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, más que bienvenidos siempre. Que estén muy bien. Feliz Ay, noche a creo que, todos. bueno, ya, sí, no, Chao a todos. ya estamos solamente recibiendo agradecimientos. Gracias. A vos, que estén bien. Chao, Juan Carlos. Chao, Eduardo. Mil